Saludos, buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News. Argelia decide cerrar su espacio aéreo a Mali a partir de este lunes. La Cancillería argelina afirma que las acusaciones del gobierno de transición de Mali son falsas y lamenta el desacertado alineamiento de Níger y Burkina Faso. Al menos 50 mártires en nuevas masacres sionistas contra Gaza, mientras la Media Luna Roja palestina pide una investigación internacional independiente para aclarar la masacre contra socorristas palestinos en Rafah. Los mercados internacionales siguen desangrándose y temen un gran desplome por los aranceles de Estados Unidos, y Trump exige a Europa una compensación económica para negociar. ¿Qué tal? Iniciamos el telediario de esta noche con actualidad nacional. Ante las repetidas violaciones del espacio aéreo argelino por parte del Estado de Mali, el gobierno argelino decidió este lunes cerrar su espacio aéreo al tráfico aéreo procedente o con destino al Estado maliense, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Argelia. Por su parte, el Ministerio argelino de Asuntos Exteriores expresó este lunes su gran consternación por el comunicado hecho público por el gobierno de transición de Mali, así como por el emitido por el Colegio de Jefes de Estado de la Confederación de Estados del Sahel, calificando las acusaciones formuladas por el gobierno de transición de Mali de peligrosas y falsas y de intensos desesperados de desviar la atención del fracaso total del proyecto golpista. El gobierno argelino ha tomado nota con profunda consternación del comunicado emitido por el gobierno de transición de Mali, así como del emitido por el Consejo de Jefes de Estado de la Confederación de los Estados del Sahel. En su comunicado, el gobierno de transición de Mali lanza graves acusaciones contra Argelia. A pesar de su gravedad, todas esas falsas acusaciones no hacen más que disimular imperfectamente la búsqueda de chivos expiatorios y desviaciones ante el evidente fracaso de lo que no es más que un proyecto golpista que ha sumido a Mali en una espiral de inseguridad, inestabilidad, desolación y miseria. Y siempre en el comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia consideró que las acusaciones infundadas del gobierno de Mali sobre una supuesta vinculación entre Argelia y el terrorismo carecen de fundamento, precisando al respecto que la credibilidad, el compromiso y la determinación de Argelia en la lucha contra el terrorismo no necesitan justificación ni pruebas. La colusión que el gobierno maliense establece entre Argelia y el terrorismo carece completamente de seriedad, hasta el punto de que no merece prestar la atención ni respuesta. La credibilidad, el compromiso y la determinación de Argelia en la lucha contra el terrorismo no requieren justificación ni evidencia alguna. En cambio, la primera y sin duda más decisiva amenaza que se cierne hoy sobre Mali es la incapacidad de los golpistas para asumir la lucha real y efectiva contra el terrorismo, hasta el punto de confiar su gestión a las fuerzas mercenarias que tanto ha sufrido África en su historia contemporánea. El gobierno argelino ha reiterado también su firme postura en relación con el contenido del comunicado emitido por el Ministerio argelino de Defensa sobre la caída de un avión no tripulado de Mali, reiterando que toda información relativa al incidente está disponible en la base de datos del Ministerio de Defensa Nacional de Argelia, incluyendo las imágenes de radar que demuestran claramente la violación del espacio aéreo argelino. La destrucción por parte de las fuerzas argelinas de defensa aérea del territorio de un dron maliense fue objeto inmediato de un comunicado oficial del Ministerio argelino de Defensa. El gobierno argelino mantiene los términos de ese comunicado y desea añadir lo siguiente. Primero, todos los datos relativos a este incidente están disponibles en la base de datos del Ministerio argelino de Defensa, en particular las imágenes de radar que establecen claramente la violación del espacio aéreo de Argelia.
Segundo, no se trata de la primera violación por parte de un dron maliense del espacio aéreo argelino, sino de la tercera en solo unos meses. Las dos primeras violaciones se produjeron respectivamente el 27 de agosto de 2024 y el 29 de diciembre de 2024. Todos los datos están igualmente registrados en la base de datos del Ministerio Argelino de Defensa. Tercero, en cuanto al incidente ocurrido en la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 2025, los datos disponibles, incluidas las imágenes de radar, demuestran que hubo una violación del espacio aéreo argelino a las 0:08 en una distancia de 1.6 kilómetros. El primer dron violó el espacio aéreo nacional, luego se alejó antes de regresar, adoptando una trayectoria ofensiva. Y siempre con el mismo tema, el gobierno argelino ha expresado su profundo pesar por el alineamiento irreflexivo de Níger y Burkina Faso con los argumentos infundados presentados por Malí. En un comunicado, el Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores lamentó el lenguaje ofensivo e injustificable utilizado contra Argelia, condenándolo y rechazándolo en los términos más contundentes, según lo indicado en el texto del comunicado. Y en ese sentido, el gobierno argelino anunció este lunes que se ve obligado a aplicar el principio de reciprocidad, convocando a sus embajadores en Mali y Níger para consultas. Asimismo, la Cancillería argelina confirmó en un comunicado el aplazamiento del nombramiento de su nuevo embajador en Burkina Faso. El Ministerio Argelino de Defensa destacó la sólida estrategia de seguridad que sigue para luchar contra el terrorismo, especialmente en el contexto de la situación de seguridad en la región del Sahel africano. El Ministerio publicó un vídeo a través de sus cuentas oficiales en redes sociales este lunes, en el cual reafirmó su compromiso de seguir estrechando el cerco sobre los últimos restos de elementos terroristas e eliminándolos con toda firmeza y determinación. La secretaria de Estado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores encargada de los asuntos africanos, Selma Bakhta Mansouri, subrayó que el enfoque de la seguridad en el continente debe ser global y basarse en la dimensión humana, integrando las dimensiones política, social y económica. Selma Mansouri, en su calidad de presidenta del Comité de Puntos Focales del Mecanismo Africano de Evaluación por Pares, el MAEP, participó en el cuarto retiro entre el MAEP y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, celebrado en Sudáfrica. Y pasamos a la ONU. Representante permanente de Argelia ante Naciones Unidas, Ammar Benjama, reclamó responsabilidades a las partes implicadas en violaciones del alto el fuego en zonas de conflicto. En su intervención durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre las misiones de paz de la ONU, Ammar Benjama instó a la adaptación de estas misiones a las nuevas realidades, subrayando la importancia de su seguimiento de la situación sobre el terreno, incluida la cuestión del alto el fuego, ya que la comunidad internacional muestre una postura más firme ante las flagrantes violaciones del alto el fuego, especialmente en las zonas tampón. Monitoring a ceasefire. Supervisar un alto el fuego conlleva grandes responsabilidades y desafíos para las partes en conflicto y la comunidad internacional. En muchos casos, en este Consejo he escuchado informes sobre flagrantes violaciones de alto el fuego bajo los mandatos de las misiones, pero la denuncia de estas violaciones va seguida de una preocupante falta de respuesta en cuanto a exigir responsabilidades a los autores. Es imperativo que nuestro Consejo demuestre una postura más firme a la hora de hacer frente a las violaciones del alto el fuego, especialmente en las zonas tampón. El embajador Ammar Benjama reafirmó la importancia de la coordinación en materia de seguridad y de las asociaciones entre las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y las organizaciones regionales para lograr una mayor eficacia a la hora de afrontar los retos de seguridad. Para aumentar la eficacia y la eficiencia de las misiones de la ONU a la hora de hacer frente al reto de adaptarse a las amenazas actuales, deberían formarse asociaciones entre las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y las organizaciones regionales, ya que estas últimas tienen un papel importante que desempeñar en el cumplimiento de sus mandatos. Por ejemplo, la situación en el este de la República Democrática del Congo
Es un caso claro en el que tanto la Comunidad de África Oriental como la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo están cumpliendo los criterios de las misiones de supervisión del alto el fuego. The requirement to be entrusted with ceasefire monitoring mandate. Y volvemos a Argelia. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, presidió este lunes una reunión del Consejo de Ministros dedicada a un proyecto de ley sobre los waqf religiosos y la presentación sobre diversos sectores. Según un comunicado de la presidencia argelina, la reunión estuvo dedicada a un proyecto de ley sobre los waqf religiosos y al examen de informes sobre el lanzamiento de las redes móviles 5G y los resultados del Censo General de Agricultura. Comenzaron este lunes en el Centro Internacional de Conferencias Abdellatif Rahal de Argel los trabajos del encuentro Argelia Conectada 2025, organizado por el Ministerio Argelino de Correos y Telecomunicaciones bajo el lema Innovar, conectar, el futuro no puede esperar. En el marco de esta transformación, el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Argelia trabaja para desarrollar la infraestructura nacional de telecomunicaciones, modernizar las redes, ampliar la cobertura y prepararse para el futuro desarrollo de las tecnologías modernas, además de conectar las regiones aisladas y proporcionar un acceso equitativo a la tecnología, según declaraciones del ministro argelino de Correos y Telecomunicaciones, Sida El-Zarruqi, quien afirmó que el sector aportará 30.000 millones de dólares al PIB nacional a principios del 2029. Nuestra ambición no es solo intelectual, sino que es clara y definida, ambición económica y digital. Desarrollando la inteligencia artificial, contemplamos mejorar la infraestructura y las competencias digitales, ya que contribuirán a altura de 30.000 millones de dólares al Producto Interior Bruto a principios del año 2029. No se trata únicamente de cifras, sino que son resultados esperados de una serie de programas que abarcan inversión política pública y la movilización de las capacidades nacionales. Y pasamos a continuación a la actualidad en Palestina. Nuevas masacres han sido cometidas en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza por la maquinaria de guerra sionista. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha reportado decenas de mártires en las regiones del centro, norte de la Franja de Gaza, además de Khan Yunis en el sur, contabilizando a 57 mártires en un día. La Sanidad de Gaza ha confirmado que el balance de la agresión sionista ascendió a 50.752 mártires y 115.475 heridos desde el 7 de octubre del 2023. La Media Luna Roja palestina exigió este lunes una investigación internacional independiente sobre el asesinato de 15 trabajadores humanitarios el mes pasado en un bombardeo de las fuerzas de ocupación contra ambulancias en Rafah. En una rueda de prensa celebrada en Ramallah, el director de la asociación, Younes Al-Khatib, pidió a la comunidad internacional que formule una investigación internacional independiente e imparcial sobre las circunstancias del asesinato deliberado de personal de ambulancias en la Franja de Gaza. Son muchas las preguntas que hacemos a los israelíes. ¿Por qué los mataron? Llevaban puestas sus ropas, las luces estaban encendidas. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué destruyeron las ambulancias después de matarlos? ¿Por qué intentaron cavar hondo y esconder las ambulancias? ¿Por qué escondieron los cuerpos? ¿Por qué y para qué? Tienen que responder por ello. Por eso, una investigación independiente ha sido nuestra petición número 1 a la comunidad internacional. Nos unimos al llamamiento para que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva de este vil crimen y para que los responsables se rindan cuentas. Que nadie quede impune, nadie debe estar por encima de la ley. Pedimos a los miembros del Consejo que individual y colectivamente tomen medidas para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Siempre con la causa palestina, numerosos países árabes y extranjeros fueron escenario este lunes de una huelga general en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir el fin de la agresión sionista a la Franja de Gaza. La campaña mundial para detener el genocidio en Gaza hizo un llamamiento a los pueblos del mundo para que respondieran a las convocatorias de huelga y desobediencia civil en apoyo de Gaza y denuncien los crímenes de la ocupación y su exterminio del pueblo palestino.
Según fuentes palestinas locales, la huelga incluyó también Al-Quds ocupada, Naplusa y Tulkaram en el norte de Cisjordania. En Marruecos, movimientos marroquíes han acusado al régimen del Mahsen de participar con la ocupación sionista en el exterminio del pueblo palestino, después de que utilizara el puerto de Tánger para recibir aviones de guerra F-35 que se dirigían a la entidad para continuar la guerra genocida contra Gaza. Según un comunicado de la rama marroquí de boicot a la entidad sionista, el puerto de Tánger se prepara para recibir los barcos de una empresa que se dedica a transportar material militar a las fuerzas de ocupación antes de trasladarlos a la base sionista de Nafatim, que es un centro de mando aéreo que realiza incursiones sobre Gaza. Tratándose del Sáhara Occidental, ahora el grupo de Gdei Mizik llamó al pueblo saharaui para que se una en torno a la campaña nacional e internacional que exige la liberación de todos los presos civiles saharauis en las cárceles de la ocupación marroquí. El grupo Gdei Mizik subrayó que los detenidos han sido sometidos a diversos tipos de represión, abusos y torturas físicas y psicológicas a lo largo de su estancia en las cárceles marroquíes. Cambiemos de asunto. En Sudán, después de 2 años de conflicto, muchos sudaneses regresan a su país atraídos por señales de mejora, aunque aún persisten las heridas de la guerra. La esperanza de recuperación es fuerte, pero el retorno se realiza con cautela debido a las tensiones y el temor a nuevos conflictos. Comentario a continuación de Belkacem Faid Aissaoui. Después de 2 años de guerra, numerosos sudaneses han decidido regresar a su país, donde finalmente se empiezan a percibir señales de recuperación. Aunque tuvieron que irse por la guerra, siempre planeaban regresar. A pesar de marcharnos, no hay lugar como nuestro país, no hay lugar como donde crecimos, pero debido a las circunstancias y a muchas razones nos vimos obligadas. A pesar de marcharnos, no hay lugar como nuestro país, no hay lugar como donde crecimos, pero debido a las circunstancias y a muchas razones nos vimos obligados a quedarnos fuera. Ahora la situación es buena, gracias a Dios. Vemos electricidad en las calles, las tiendas están abiertas y no hay problemas. Si Dios quiere, esperemos que todo el mundo regrese. Esta guerra hizo que la gente se diera cuenta de lo que es su país. Mohamed Ali, conductor de autobús, destacó que aunque muchos aún no han regresado, quienes lo han hecho se sienten más tranquilos al ver mejoras en la situación, como mercados activos y mayor seguridad. A pesar de algunas dudas, el regreso es considerado un paso positivo hacia la reconstrucción y el fortalecimiento del vínculo con la patria. Quizá esta noche los que se han ido más tarde y no han podido volver todavía son muchos más que los que ya han regresado. Ahora la gente se siente más tranquila después de estar indecisos. Una vez que entran en el país y ven que la electricidad funciona, la gente se mueve y los mercados están activos, se puede percibir que su sensación de seguridad ha aumentado. A pesar de los traumas vividos, a medida que más sudaneses regresan, comparten un sentimiento común de esperanza. La mejora en servicios básicos como la electricidad y la reactivación económica brindan alivio, pero el retorno está marcado por cautela, ya que persisten temores sobre posibles resurgimientos de tensión y conflicto. Y lo decíamos en portada, la caída en los mercados mundiales globales financieros continuó por tercer día consecutivo este lunes 7 de abril como reacción a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos. Los inversores están cada vez más nerviosos ante la posibilidad de que se produzca una guerra comercial más profunda, lo que probablemente desencadenaría una recesión mundial. Y con esto terminamos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Les damos cita mañana. Adiós.